Comencemos con el unboxing de este nuevo estreno mundial, el Galaxy S23 Ultra, unidad que según la caja fue ensamblada en Tierra del Fuego, Argentina, y la verdad es que me sorprendió. Pensé que todas estas unidades serían importadas directamente. Su empaque es simple y tiene materiales reciclados y ecológicos en muchos de sus componentes. Al abrir la caja nos vamos a encontrar con un sobre de cartón que en su interior tendremos el cable con el doble extremo USB-C, el accesorio para extraer la nano SIM y los papelitos de garantía e inicio rápido. El teléfono viene recubierto con un cartón protector en la parte trasera y una lámina adherida a la pantalla. Al retirarla, logramos apreciar esta belleza de teléfono en color Phantom Black, con una terminación satinada, con vidrio reutilizado en la parte trasera, metal en los laterales y Gorilla Glass Victus 2 en la pantalla. Conozcamos los puntos más relevantes de este nuevo teléfono, empezando por su pantalla. De 6,8 pulgadas, con tecnología dinámica AMOLED 2X que tiene múltiples resoluciones, un brillo máximo con picos de 1750 nits y una frecuencia variable de 1 hasta 120 Hz. Sin dudas, una de las mejores pantallas en teléfonos celulares que podemos encontrar en el mercado, con la que podrás disfrutar de contenido tanto en interior como bajo el sol sin ningún problema. El sonido es estéreo y tiene una calidad y potencia realmente asombrosa. El rendimiento de este teléfono está determinado por el procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, y en este punto me parece que Samsung tomó la decisión más acertada posible, ya que, según la marca coreana, dejará de colocarle procesadores Exynos a sus equipos de alta gama y además este nuevo CPU es dedicado para el Galaxy S23 Ultra, sobre todo en el tratamiento de la imagen y el video, con nuevas funciones que llevan la creación de contenido a otro nivel. En Antutu logró alcanzar la cifra de 1.106.000 puntos y sin dudas es uno de los mejores en este apartado. Esta versión tiene 256 GB de memoria interna, de los cuales casi 40 GB están dedicados al sistema operativo, que tiene una carga adicional debido al software dedicado al S Pen, el cual tiene una latencia de solo 2,8 milisegundos. Viene con Android 13 de fábrica y One UI 5.1, que representa lo más completo y optimizado dentro de los teléfonos Android que agregan capas de personalización a sus dispositivos y que además promete una política de actualizaciones muy interesante. La memoria RAM es de 12 GB y como si fuera poco, dispone de RAM Plus para sumarle 8 GB extras para hacer un total de 20 GB de memoria RAM. Este procesador está muy optimizado y prácticamente no calienta nada en juegos y en el uso cotidiano. En el único momento donde noté que levantó temperatura fue cuando estaba realizando el traspaso de teléfono debido a que está descargando e instalando aplicaciones al mismo tiempo. Video que estoy preparando para que puedas cambiar de forma rápida de teléfono utilizando la aplicación de Samsung Switch. Con respecto a la batería, es de 5000 mAh no extraíble. El desempeño es realmente excelente e incluso algunos creadores de contenido ya están comparando la duración de la batería de este S23 Ultra con las horas de pantalla en el iPhone 14 Pro Max. Este modelo no trae cargador, y si ya tenías uno de 25 vatios, sinceramente no vale la pena cambiarlo por el de 45, que corresponde con la carga máxima de este Galaxy. ¿Y por qué te digo esto? Porque con el cargador original de 25 vatios tardé aproximadamente una hora en llevar la carga del 8 al 100%. En cuanto a sus cámaras, tiene novedades importantes. El cuadrante ocupa más espacios que antes y está conformado por un lente ultra angular de 12 megapíxeles. Ahora el lente principal es de 200 megapíxeles con estabilización óptica con el doble de recorrido que su antecesor, y además se le suma el tratamiento especial de las imágenes gracias al procesador dedicado que Snapdragon potenció para este Galaxy S23 Ultra. Suma un teleobjetivo de 10x y otro de 3x. La capacidad máxima de zoom es de 100x, combinando el zoom óptico y el digital. La estabilización del video es impresionante, aún grabando a 8K a 30 cuadros por segundo. La cámara selfie tuvo una mejora a pesar de que antes era de 40 megapíxeles y ahora es de 12 megapíxeles. Posee enfoque variable y el tratamiento de la imagen es genial. Con respecto al precio, debo reconocer que no es nada accesible, cuesta casi $500,000 de pesos, pero también es cierto que incorpora ciertos regalos como algunos accesorios, por ejemplo, o entradas para Lollapalooza. También tenemos algunos e-vouchers generosos
que de alguna forma contrarrestan esta sensación de que es un teléfono muy costoso. Incluso si lo compras a través de la tienda de Samsung, puedes utilizar el plan canje y entregar hasta 2 dispositivos como parte de pago de este nuevo teléfono. Si no, tenés algunas operadoras como Personal, Movistar o Claro que lo ofrecen en cuotas sin interés. Este sería un momento ideal para adquirir el S22 Ultra, pero lamentablemente está prácticamente al mismo precio e incluso el S23 Ultra tiene mucho más bonificaciones para comprarlo que su hermano menor, el S22 Ultra. Habrá que esperar algunos meses para encontrar alguna oferta razonable. Espero que este video te haya gustado. Si es así, te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!